Hare Krishna, soy Vasista Hari. El tema de hoy es integridad moral y académica. Y para abordar este tema, la mejor forma es tocando los puntos o ejemplos en los que se halla falta de integridad en el uso de las escrituras. Entonces, nuestro primer ejemplo es de un verso del Bhagavad Gita en en el capítulo 1, texto 28, en el que se dice que aquel que tiene una devoción inquebrantable por el Señor posee todas las buenas cualidades de los semidioses. Sin embargo, aquel que no es devoto del Señor solo tiene cualidades materiales que son de poco valor. En este ejemplo vamos a contar una historia de un devoto que no salía a predicar mucho, que en vez de esto prefería quedarse en casa a estudiar las escrituras. Él tenía unos vecinos amables y eran favorables a la conciencia de Krishna. Sin embargo, cuando los devotos preguntaban que por qué no organizaba un programa involucrando a los vecinos de su comunidad, él respondía: no, los karmis son de lo peor, siempre están lujuriosos y solo quieren satisfacerse como los perros. Lo mejor es no acercarse nada a ellos, pues uno se va a contaminar. Rupa Goswami dice que no nos asociemos con karmis, y también el Bhagavad Gita dice que no tienen ninguna buena cualidad. Bueno, la historia de este devoto, pues podemos ver un mal uso, un uso inadecuado de las escrituras. Y las consecuencias que puede traer esto es que su prédica va a fracasar en cualquier sentido. La gente pensará que los devotos son muy cerrados y también que es solo una secta rara para algunos cuantos. Además, si la gente escuchara cómo se expresa el devoto de ellos, se volverían adversos, pues pensarían además que son groseros y que tienen un ego muy grande. Si otros devotos siguieran este ejemplo, ISKCON dejaría de crecer y perdería su potencia especial. Entonces, hay que entender que este es un uso inapropiado y también ilógico con la modalidad de Srila Prabhupada, pues porque Prabhupada siempre hizo mucho énfasis en la prédica y no solamente en nuestro desarrollo espiritual interno. Para evitar este tipo de actitudes o situaciones, pues tendremos que investigar por qué el devoto no comprende la modalidad de Prabhupada y sus glorias. También hace falta escuchar y asociarse con los devotos que hacen Sankirtan, pues, en su Sankirtan hay pasatiempos muy estáticos. También hay que leer la vida de Prabhupada y comprender su misión, su modalidad. Hay que entender que todos somos almas espirituales, parte y porción del Señor Supremo, y que Krishna se sentirá complacido si podemos ayudar a la gente no devota a vincularse con él. El Sankirtan es la mejor forma de practicarlo y entender esto. Entonces este es el primer ejemplo que les traigo el día de hoy. Voy a contarles otro ejemplo, otra historia en el que también podemos darnos cuenta de esta falta de integridad académica. En esta segunda historia vamos a hacer alusión al texto del Bhagavad Gita 4.40, en el que se dice que para el alma que duda no hay felicidad ni en este mundo ni en el que viene. Entonces, esta es la historia de una mamá de una mamá que acababa de hacerse devota de Krishna. Y, en, y el primer libro que le habían distribuido es el Bhagavad Gita. Entonces ella quedó encantada y se lo leyó todo, pero no creyó necesario leer todos los significados de Prabhupada. Entonces comenzó a ir al templo muy de vez en cuando, y aunque no tenía mucha relación con los devotos ni hacía servicio, se sentía muy orgullosa de haber leído todo el Gita, y así comenzó a educar a su niña bajo las enseñanzas del Bhagavad Gita, o al menos lo que ella había entendido de él. Y un día, la niña empezaba a ir a la escuela, la cuestionó: mamá, ¿por qué tengo que ser diferente a los otros niños? ¿Y qué pasa si yo no quiero ser Hare Krishna? Entonces, la mamá, muy enojada, le dio un cachetadón y luego citó un verso del Bhagavad Gita: y para el alma que duda no hay felicidad en este mundo ni en el siguiente. Entonces, en esta historia podemos ver que es una actitud muy dañina que puede afectar muchísimo de una manera traumática la experiencia de una niña que no querría saber nada de los devotos por el resto de su vida.
ni hablar siquiera de abrir un Bhagavad Gita. También esto hablaría mal de la comunidad y además probablemente tanto la niña como sus asociados rechacen todo tipo de religión en vez que en las que se les mencione acerca de la fe. También podemos darnos cuenta que este es un uso inapropiado, simplemente fruto del miedo y de la desesperación. Asimismo, es fruto de la duda de la propia madre, carente de conocimiento, experiencia y realización. Entonces, para combatir esto, la madre debería estudiar mucho más, escuchar las clases de Prabhupada, refugiarse en un maestro espiritual, asociarse con devotos para comprender la modalidad de Srila Prabhupada y enseñar a su hija con mucho amor, ya que con la fuerza no se va a lograr nada. Preguntar a los devotos más avanzados, compartir inseguridades y miedos para poder enfrentarlos sin que nos tomen por sorpresa. Para que no nos pase lo que a ella debemos ser humildes, debemos aceptar que no sabemos todo aún y que debemos siempre acercarnos a los Vaishnavas para aprender de ellos sus realizaciones. Bueno, entonces, con estos dos ejemplos abordamos cómo es que la falta de integridad en las escrituras puede tener daños catastróficos, muy dañinos para la comunidad y para el mundo. Entonces, pues más vale por eso que pues tengamos una buena actitud sobre las escrituras, que nos refugiemos bajo un maestro espiritual y siempre estudiemos estos versos con el único afán de acercarnos más al Señor Krishna y de mejorar nuestro servicio devocional y no con intereses egoístas y mundanos. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco mucho. Hare Krishna.